Evangelio según San Lucas. La comparación entre San Juan el Bautista y el Señor Jesús, que dijimos que estaba en los comienzos del Evangelio, en los llamados Evangelios de la infancia, de los orígenes, el preámbulo del camino de salvación que se abre. Y entonces ya habíamos contemplado un doble relato vocacional, un doble anuncio de concepción, el que se le hace a Zacarías en el templo y el que se le hace a María, a la Virgen. Ahora en esta entrega quisiera contemplar una escena muy famosa, la visitación, y dos cánticos de acción de gracias y alabanza. Dice San Lucas en el capítulo 1, versículo 39 y subsiguientes, que entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Es la consecuencia de la caridad, la llena de gracia, la llena del Espíritu, no se pone en el centro a sí misma, sino que rápidamente se hace disponible al servicio y acude a acompañar a su prima Isabel, que ya está en el sexto mes. Así se lo ha anunciado el ángel. No podemos ingresar en el misterio de la conciencia de la Virgen, de lo que tenía en su corazón en este momento, de si realmente se daba cuenta de que llevaba en su vientre al Salvador, lo sabía, pero que de alguna forma estaba realizando la primera misión de la historia, ¿no? Porque la Virgen como tabernáculo viviente, como sagrario viviente, es portadora de Cristo, portadora de Dios, teófora, lo lleva por el mundo. Es la primera misión, podríamos decir, implícita de la Iglesia en la Virgen María que lleva a Cristo el Salvador por los caminos del mundo. Y apenas ingresa en la casa, así lo narra Lucas, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Es Juan el Bautista, el precursor, que reconoce intrauterinamente la presencia intrauterina de Jesús en María, el Salvador del Mesías, y se regocija. Toda la vida del Bautista estará dedicada, consagrada al Mesías, al Salvador. Todo su crecimiento, su tiempo en el desierto, su escucha de la palabra, su oración, su ayuno, su austeridad. Será el profeta del Mesías, del Salvador, el precursor. Isabel, después que la criatura Juan el Bautista dio un salto de alegría en su vientre, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Hermosa experiencia entonces, magnífica escena, donde llena del Espíritu Santo, ese espíritu que ya mueve al Bautista intrauterinamente, también se le comunica a su madre Isabel para proclamar, para profesar la fe. Aquí está en María la madre de mi Señor, y el que lleva en su vientre es el Salvador, el Mesías esperado. Y la alegría y también la humildad y el asombro. ¿Quién soy yo para que me visites? Esta experiencia de desproporción, ¿no? No lo merezco.
pero qué bueno que estás aquí. En ti me visita el Salvador esperado, el Mesías, el prometido de todos los tiempos. Y es el Espíritu Santo, junto con Cristo, claro, que está presente en el vientre de la Madre, de la Virgen María. Es el Espíritu Santo el gran protagonista que mueve a todos a la alegría de la salvación, que les da ciencia y sabiduría para reconocer por la fe y la esperanza y la caridad que Dios ha cumplido sus promesas que están en el tiempo pleno de la historia, en la cima de los tiempos. Se ha cumplido lo anunciado, Dios está con nosotros, el Emanuel, el Salvador prometido. Y allí entonces quedan enfrentados en el sentido del encuentro, uno frente al otro, ¿no? A través de sus madres, Isabel y de María, el Bautista y el Señor Jesús. Y claramente el Bautista se regocija porque tiene delante de sí a aquel a quien le va a dedicar toda la vida, para quien va a vivir y por quien va a morir. Tiene delante de sí a aquel que es la razón y el sentido de su vida futura, de su experiencia histórica. Él será el que tendrá que prepararle un pueblo bien dispuesto, el que tendrá que abrirle el camino, allanárselo. Él será la voz que va a allanar los montes y rellenar los valles, preparar el camino al Señor, siguiendo la profecía de Isaías. Y Lucas nos comunica esta experiencia de la comunidad primitiva que él ha tenido en las misiones con San Pablo y en tantos encuentros con testigos y comunidades. Parece que hubiese un permanente Pentecostés. El Espíritu Santo hace presente a Jesús, lo engendra en medio de la comunidad de los fieles. Hace presente a Jesús, lo trae y difunde entre todos una inmensa alegría, el gozo de la salvación. Tras esta hermosa escena de la visitación, la Virgen proclama famosísimo canto, que Lucas también nos trae entretejiendo quizás sobre la matriz de otro canto, el de Ana, que agradece a Dios haber roto su esterilidad y le consagra a su hijo, que será el profeta Samuel. Quizás a través de ese molde y entretejiendo textos de los salmos y de libros sapienciales, como entretejiendo gran parte del Antiguo Testamento, la Virgen canta este hermoso salmo, también llena del Espíritu, ¿no? María dice, mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sirvienta, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es santo. Y en el núcleo de esta alabanza, yo diría, se encuentra una auténtica experiencia religiosa, la desproporción. Porque María percibe la grandeza de Dios, se asombra por ella, por su majestad, por su trascendencia, por su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad, el tres veces santo, el totalmente otro. Esa envergadura inabarcable, inagotable de Dios, que se ha fijado en ella, que la ha elegido, y se percibe pequeña, humilde servidora. Fíjense, es la llena de gracia, la concebida sin pecado, la que no tiene pecado, la que permanece en la gracia,
Y sin embargo, en este estado de pureza, de inocencia, de limpidez, de transparencia, aún así, frente a Dios, la mismísima Virgen María experimenta la desproporción. Yo soy pequeña y Él es grande. Yo soy humilde servidora y Él es totalmente santo, lleno de bondad y de misericordia. Permítame este comentario, cuanto más nosotros entonces que somos pecadores, somos frágiles, estamos como fragmentados, a veces rotos, desorientados, inclinados a lo que no es de Dios, confusos, divididos como fuese, ¿no? O en camino de penitencia, de maduración, de integración, pero quizás no lograda del todo. Cuanto más nosotros debiéramos asombrarnos. Creo que aquí también se manifiesta que nuestra experiencia religiosa no es quizás todo lo auténtica que creemos que es. Porque nuestra experiencia religiosa muchas veces es ponernos en el centro, hablar de nosotros, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que buscamos, nos quejamos, nos alegramos, nos entristecemos, nos enojamos. Estamos en el centro. Somos egocéntricos, ¿no? Aún. Y a veces nos falta ese asombro. Pero ¿quién soy yo? Decía Isabel para que venía a visitarme, la madre de mi Señor. No lo merezco. ¿Quién soy yo para que me ponga atención y me elija? Dice la Virgen María, la toda santa. Y aún así experimenta esto. ¿Quién soy yo para que se fije en mí, en mi pequeñez? El que es todo grande y todo santo. Este asombro, esta maravilla, esta experiencia de la gracia, es tan propia de una experiencia auténticamente religiosa, verdaderamente, sanamente realizada, un encuentro con Dios sano y verdadero, ¿no? Nos saca del centro y casi decimos, tú eres todo y yo soy nada. No es una nada negativa en el sentido de no reconocer lo que somos, sino la nada de la desproporción. Bueno, frente a ti parece que yo no soy nada. Hay tanta diferencia de envergadura entre tú y yo. ¿Qué haces conmigo? Y esto provoca asombro y alegría, ¿no? Porque si está conmigo el que no tiene por qué estar conmigo, me siento amado, querido, elegido, experimento su benevolencia, su condescendencia, su gran misericordia, su generosidad, su gratuidad. ¿Qué haces tú conmigo? Diríamos nosotros, ¿no? La Virgen está exenta de esto, pero nosotros tenemos que decir, yo un pecador y tú totalmente santo. Tú por la vida, yo por la muerte, tú por la sabiduría, yo por la ignorancia, tú por el todopoderoso, yo débil y frágil. Tú inagotable en tu riqueza y en tu misterio, yo tan pobre, tan indigente. ¿Qué haces aquí conmigo? Parece ridículo, parece absurdo. Es gratuidad, es generosidad, es misericordia, es donación de Dios. Y entonces nota el asombro, la alegría, porque el grande se ha querido encontrar con el pequeño y el santo con el pecador. Y el que es todo como con aquel que en relación con el que es todo parece casi nada. La Virgen canta esta alabanza, este asombro, y luego continúa su misericordia con sus fieles, se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos.
contempla la acción salvadora de Dios, sostenida fielmente a lo largo de toda la historia. Podríamos decir, la Virgen se percibe que está en la cima de la cumbre, en la plenitud de los tiempos, como diría Gálatas 4:4. Y entonces allí percibe todo ese entramado, ese entretejido, esa conducción, esa animación, hoy diríamos esa historia de salvación. Como Dios fue haciendo camino, haciendo crecer su presencia salvadora, llevando a cumplimiento sus promesas. Y lo hizo con una acción misericordiosa, justa, sabia, fiel, victoriosa, también simple y humilde. Una acción quizás un tanto escondida en la historia, pero totalmente perceptible por la fe, por la esperanza y por la caridad. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Y el cántico entonces entronca con la raíz, con la gran promesa de elección, el comienzo del pueblo con Abraham, la descendencia numerosa, el descendiente, el primogénito. Bueno, es el tiempo que se cumple esta promesa. El Mesías, el Salvador, ya está entre nosotros. La Virgen, junto con Isabel el Bautista, está desbordada de alegría en la acción del Espíritu Santo. Es el gozo de la salvación y está asombrada por la grandeza de Dios, por su misericordia, por su condescendencia, por su gratitud, por su generosidad, porque ha sido bueno y fiel, porque es santo y porque ha mirado y favorecido la pequeñez de su servidora, la pequeñez de su pueblo. Luego de la narración del nacimiento de Juan el Bautista, San Lucas nos va a regalar otro hermosísimo cántico, quizás la pieza poética más bella de su producción, el famoso Benedictus. Y entonces, también en el capítulo 1, desde el versículo 66 en adelante, 67 concretamente, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza. Bendito el Señor Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas. De nuevo, ¿no? Es el recuerdo agradecido, la alabanza, la bendición a Dios, porque no se ha olvidado, porque ha cumplido sus promesas, porque ha sido fiel, porque quiere rescatar a su pueblo y porque le ha dado, como lo ha prometido, un poderoso Salvador. Aquí la primera alusión es a David, por lo tanto a la profecía de Natán, a ese rey eterno cuyo cetro y su reinado no iban a pasar jamás, su reinado iba a permanecer, el Mesías de la casa de David. Pero también se está refiriendo a todos los profetas que han anunciado a este Mesías y Salvador. Y este poderoso Salvador, ¿qué acción realizará? Salvarnos de nuestros enemigos y del poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad a nuestros padres, recordando su alianza sagrada, lo que juró a nuestro padre Abraham que nos concedería. Ya liberados del poder enemigo, los sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida. También Lucas vuelve entonces ahora a remontarse a Abraham y a la promesa. Y este fuerte Salvador liberará al enemigo, quitará las dificultades
y permitirá que se viva en la alianza, en la justicia, en la santidad, en la vida de la gracia, en la vida de Dios, en plenitud de salvación, en comunión. Y ahora, al final de este cántico, Lucas establecerá esta doble comparación entre el Bautista y el Señor Jesús. En primer lugar, mirará hacia el precursor. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor preparándole el camino, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de los pecados. Está claro que este Juan el Bautista santo, precursor, como si fuera el Elías que tenía que volver, va a cumplir aquella profecía de Isaías, ¿no? Va a rellenar los valles, va a llenar los montes, va a preparar el camino del Señor. Es la voz que grita en el desierto y que anuncia un bautismo de conversión, que mueve el arrepentimiento, que favorece las buenas disposiciones del pueblo para encontrarse con el Mesías y Salvador que llega. Es su tarea, es su misión. No es el Mesías, pero es el que le prepara el camino. Es el que realmente favorece que se manifieste y que sea recibido. El que trabaja la tierra de los corazones del pueblo para que se encuentren con el Señor Jesús. Profeta del Altísimo. Y luego se dirige a Jesús. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, por su fidelidad, por su justicia, por su maravillosa obra de salvación realizada en la historia y ahora alcanzando plenitud, nos visitará desde lo alto un amanecer. El texto que solemos rezar más litúrgicamente dice el sol que nace de lo alto, ¿no? Dios, el astro, el rey, su hijo, que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Nos recuerda el Evangelio de San Juan en el prólogo, ¿no? La luz que brilla en las tinieblas y que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Este sol de lo alto, este amanecer de Dios en medio de la historia de los hombres. El Hijo, el Mesías, el Salvador esperado, que endereza nuestros pasos por un camino de paz, que nos quita de las tinieblas y de la sombra de la muerte y pone nuestros pasos en camino de paz, del shalom, de esa saciedad, de ese gozo desbordante, de esa plenitud que es consecuencia de estar en alianza, en comunión con Dios. Quien está en comunión con Dios experimenta toda su bendición, la comunicación de los bienes salvíficos. Esa es la paz de Dios, el gozo de haber sido salvados, rescatados, haber sido sanados y elevados, ser llenos de gracia. Bien, hermoso entonces encuentro con el Evangelio según San Lucas, donde a través de la escena de la visitación y del doble cántico de María y de Zacarías, se nos anuncia la salvación que está presente, el gozo y la alegría por el Mesías que ha llegado. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.